Hay preguntas que uno evita hacerse porque sabe que, si las responde con honestidad, ya no podrá vivir igual. Una de ellas es esta: ¿es posible pasar la vida entera cumpliendo con la religión y aún así perderse? No hablo de quienes viven lejos de Dios, sino de personas como tú o como yo, que rezan, que asisten a misa, que conocen las oraciones y las repiten desde hace años. Padre Pío advertía que el mayor peligro del alma no siempre es el pecado escandaloso, sino la costumbre vacía, esa fe que se practica sin que el corazón esté realmente dentro. Hubo una revelación que estremeció incluso a los santos, una verdad tan dura que cuesta aceptarla. Santa Brígida fue testigo del destino de un alma que a los ojos humanos parecía intachable. Una mujer que durante décadas jamás faltó a la misa dominical, recibía la comunión con regularidad, rezaba el rosario cada noche, ayudaba a los pobres, ayunaba cuando la iglesia lo pedía y mantenía una conducta moral que nadie podía cuestionar. No robó, no cometió adulterio, no causó escándalos. Vivió como se espera que viva una buena católica. Cuando murió lo hizo en paz, en su cama rodeada de sus hijos, sosteniendo un crucifijo entre las manos. Todo indicaba que su destino sería el cielo o, a lo sumo, un tiempo de purificación. Pero al abrir los ojos después de la muerte, despertó en un lugar que no estaba hecho para la esperanza. No era el purgatorio, era el infierno. Y lo más aterrador no era el fuego, sino la claridad con la que comprendió por qué estaba allí. Cuando Santa Brígida conoció el destino de esta alma, su cuerpo no resistió. Cayó al suelo y lloró desconsoladamente. Suplicó una explicación. Algo no encajaba. Esa mujer había hecho todo bien, había obedecido, había cumplido. ¿Cómo podía estar condenada? La respuesta que recibió destruyó una idea muy extendida sobre la salvación y dejó una advertencia que atraviesa los siglos hasta llegar a nosotros. Cristo le reveló que aquella mujer no se perdió por un pecado visible, sino por uno tan silencioso que casi nadie lo reconoce. Un pecado que se esconde detrás de las buenas obras y se disfraza de fidelidad. Un pecado que tranquiliza la conciencia mientras vacía el corazón. Padre Pío decía que el demonio prefiere un alma tibia antes que una abiertamente rebelde, porque la tibieza no alarma, no incomoda y rara vez se corrige. Lo que estás escuchando no busca asustarte, sino despertarte. Si en algún momento sientes resistencia interior, incomodidad o ganas de apartar esta idea, detente un segundo. Esa reacción puede ser una señal, no de condena, sino de llamada, porque esta advertencia no fue dada para unos pocos, sino para todos los que viven una fe de costumbre y nunca se han detenido a mirar con honestidad lo que realmente hay en su corazón. Para entender el peso de esta advertencia, es necesario detenerse un momento en la persona que recibió esta visión. Santa Brígida no era una mujer ingenua ni alguien inclinada a exageraciones piadosas. Nació en Suecia dentro de una de las familias más influyentes de su tiempo. Creció rodeada de responsabilidad, poder y formación. Desde muy joven aprendió a gobernar bienes, a tratar con autoridades y a observar la realidad con una mente lúcida. No era fácil de impresionar ni de engañar. Se casó siendo muy joven y durante muchos años vivió una vida familiar intensa. Fue esposa, madre de 8 hijos, administradora de propiedades y consejera respetada incluso por reyes. Conocía bien la vida práctica, el cansancio diario, las decisiones difíciles, las preocupaciones reales. Su fe no nació en un convento aislado del mundo, sino en medio de responsabilidades concretas, de pérdidas, de luchas y de dolor humano. Precisamente por eso, lo que vio no puede ser reducido a fantasía o miedo sin fundamento. Después de la muerte de su esposo, su vida cambió profundamente.
Las experiencias espirituales que antes aparecían de forma esporádica se volvieron constantes. Cristo se le manifestaba con claridad, la Virgen le hablaba. Le fueron mostradas realidades que normalmente permanecen ocultas a los vivos, no para satisfacer curiosidad, sino para advertir, corregir y despertar conciencias dormidas. Ella vio el cielo, el purgatorio y el infierno no como ideas abstractas, sino como destinos reales. La Iglesia no aceptó estas revelaciones a la ligera. Fueron examinadas, debatidas y contrastadas durante años por teólogos, obispos y autoridades eclesiásticas. Nada se dio por válido sin un estudio serio. Y aún así, muchas de las advertencias que Brígida recibió siguen siendo incómodas hoy, porque no acusan a los que viven lejos de Dios, sino a quienes creen estar cerca. Cuando Cristo la condujo a aquel lugar oscuro, Brígida lo reconoció de inmediato. Ya había estado allí antes, sabía que no era un símbolo ni una metáfora. Era el lugar donde el alma queda sola con sus elecciones. No hay excusas, no hay comparaciones, no hay autoengaño. Todo se ve tal como es. Allí no se sufre solo por el castigo, sino por la verdad que ya no puede negarse. Fue entonces cuando vio a la mujer, no como una desconocida cualquiera, sino como alguien que podría haber sido vecina, amiga o incluso reflejo de tantas vidas aparentemente correctas. Lo más duro no era su dolor, sino su lucidez. Sabía exactamente por qué estaba allí. Comprendía que nadie la había engañado. Había vivido convencida de estar a salvo, y ese convencimiento fue parte de su perdición. Cuando Brígida preguntó quién era esa alma, la respuesta fue sencilla y devastadora. Era alguien que se llamaba a sí misma fiel. Cumplía, asistía, rezaba, ayudaba. Pero Cristo no mide como miden los hombres. Él mira donde nadie más mira, y lo que encontró en su corazón fue un vacío que nunca quiso llenar. Ahí comenzó la verdadera explicación, la que sacude incluso a quienes creen no necesitarla. Brígida no lograba comprenderlo. Todo en esa historia parecía injusto. Por eso preguntó con el corazón temblando qué podía pesar más que una vida entera de prácticas religiosas. La respuesta que recibió fue breve y precisamente por eso aterradora. Cristo le dijo que no había encontrado nada. No odio, no rebeldía abierta, no grandes crímenes, solo vacío. Un corazón que nunca estuvo realmente allí. Durante décadas, aquella mujer repitió gestos sagrados sin que su interior participara. Pronunciaba palabras que no nacían del deseo. Se arrodillaba sin rendirse. Se acercaba al altar sin hambre espiritual. No rechazó a Dios con violencia ni con blasfemia, simplemente nunca lo buscó de verdad. Su fe fue una costumbre heredada, una rutina aprendida, no una relación viva. Padre Pío advertía que el alma puede perderse no por hacer demasiado mal, sino por no amar lo suficiente. Cristo explicó que hay una diferencia profunda entre luchar y conformarse. Todos se distraen, todos fallan, todos cargan con debilidades. Pero hay un abismo entre quien combate su tibieza y quien se acomoda en ella. Aquella mujer jamás luchó, nunca se cuestionó, nunca se detuvo a preguntarse si su corazón estaba realmente entregado. Continuó haciendo lo mínimo necesario para sentirse segura y respetada, pero nunca dio un paso más allá. Entonces Cristo le mostró cómo se ve la tibieza desde dentro. Brígida vio escenas de la vida cotidiana de esa mujer. La vio en la iglesia, respondiendo en voz baja, con los labios en movimiento y la mente en otra parte. Pensaba en tareas pendientes, en problemas pequeños, en comparaciones inútiles. El cuerpo estaba presente, pero el alma vagaba lejos. El misterio más grande ocurría frente a ella y no la tocaba. La vio recibir la comunión. Abría la boca por costumbre, no por deseo. No había conciencia de encuentro, no había asombro, no había gratitud. Para ella, aquello no era una presencia viva, sino un gesto repetido.
Cristo no significaba nada en su interior y por eso nada cambiaba después de recibirlo. Todo seguía igual, semana tras semana, año tras año. La vio rezar el rosario. Sus dedos recorrían las cuentas con precisión, pero su corazón no estaba en diálogo con nadie. Contaba el tiempo, calculaba el final, soportaba la oración como una obligación más. No hablaba con la Madre de Dios, cumplía una tarea. Y cuando terminaba sentía alivio, no paz. También la vio ayudar a los pobres. Desde fuera parecía caridad, pero por dentro había cálculo. Daba porque se esperaba de ella, porque eso reforzaba su imagen, porque la hacía sentirse correcta. Los necesitados no eran amados, eran utilizados para alimentar una idea de sí misma. Nada de eso nacía del amor. Cristo le dijo a Brígida que este pecado es uno de los más peligrosos porque engaña. Hace creer al alma que está a salvo mientras la vacía por dentro. No produce remordimiento, no genera alarma, no provoca urgencia de cambio. Es una fe sin vida, una religión sin corazón. Y quien vive así rara vez se da cuenta de lo lejos que está hasta que ya no hay vuelta atrás. Cristo quiso que Brígida comprendiera que nadie llega a ese estado de un día para otro. La tibieza no aparece de golpe, se forma lentamente, casi sin que el alma lo perciba. Por eso le mostró el inicio de todo. La vio cuando era apenas una niña. Aprendía la religión como quien aprende reglas, datos y fórmulas. Sabía qué debía hacer y qué debía evitar, pero nunca entendió que la fe era un encuentro vivo. Nadie le habló de una relación personal con Dios. Nadie le enseñó a amar, solo a cumplir. Así creció, cumpliendo bien, sin profundidad. Aprendió a comportarse como se esperaba, a ocupar su lugar, a mantener una imagen correcta. Y como nunca cometió grandes errores, nadie sospechó que algo faltaba. Tampoco ella. La costumbre se volvió su refugio. Repetía los mismos gestos año tras año sin preguntarse si su corazón estaba implicado. Poco a poco, el alma se endurece cuando no se ejercita en el amor. Cristo explicó que muchas almas se pierden así, no por rebeldía, sino por descuido, no por odio a Dios, sino por indiferencia. Mientras se cuida la apariencia exterior, se abandona el interior. Se protege la reputación espiritual y se deja morir el deseo. El corazón se acostumbra a no sentir y con el tiempo ya no sabe hacerlo. Brígida vio cómo esa mujer atravesó momentos en los que la gracia se acercó. Nadie es abandonado sin oportunidades. En la muerte de su madre, el dolor abrió una grieta en su interior. Por un instante pudo haberse vuelto hacia Dios de verdad. Pudo haber hecho preguntas profundas, pudo haber buscado consuelo más allá de las palabras aprendidas, pero eligió seguir igual, rezó como siempre. La grieta se cerró. Luego vino la enfermedad, el cuerpo frágil, la incertidumbre, el miedo. Era un momento propicio para despertar, para examinar la vida, para clamar con sinceridad, para dejarse tocar. Pero tampoco lo hizo. Recibió los sacramentos sin cambiar nada. Se recuperó y volvió a la misma rutina cómoda. Escuchó también predicaciones que encendían a otros corazones. En algún momento sintió una inquietud breve, una pregunta silenciosa. ¿Me falta algo? Pero la sofocó enseguida. Se convenció de que ya estaba bien así, de que ese fervor no era para ella. Prefirió la seguridad de lo conocido antes que la vulnerabilidad de un amor verdadero. Cristo le mostró a Brígida que así se elige el vacío, no con grandes decisiones, sino con pequeñas negaciones repetidas, no diciendo no a Dios, sino postergándolo siempre, y al final el alma recibe lo que eligió: vivir sin Dios, existir sin Él para siempre. No porque Dios se lo negara, sino porque nunca lo quiso realmente. Brígida quedó desbordada por lo que veía. Aquella tragedia no tenía que ver con una falta evidente, sino con una ausencia prolongada. Una vida entera sin amor verdadero.
Entonces preguntó cómo podía evitarse un destino así. ¿Cómo podía alguien saber si su fe estaba viva o si solo era apariencia? Cristo no respondió con reproche, sino con claridad. Dijo que precisamente por eso se le mostraba esta visión, para que las almas se examinen mientras aún hay tiempo. Explicó que el primer signo de una fe vacía es la falta de deseo. Cuando hay amor, hay anhelo. El corazón que ama a Dios lo busca, lo espera, lo extraña, no de forma perfecta, pero sí real. El alma tibia no siente ese impulso. La oración es una carga, no un encuentro. La misa es asistencia, no presencia. Todo se hace porque toca, no porque se quiere. Y un amor que nunca desea no es amor. El segundo signo es la ausencia de lucha. Quien ama, lucha. Tropieza, cae, se levanta, vuelve a intentarlo. Hay esfuerzo, hay combate interior. El tibio no lucha porque no pretende crecer. Se conforma con lo mínimo, con lo que tranquiliza la conciencia. Vive una fe sin tensión, sin exigencia, sin sacrificio. Pero lo que está vivo crece, lo que no cambia, se apaga. Cristo mostró que otro signo es la indiferencia ante el pecado. El alma tibia confiesa sin dolor, se acostumbra a caer sin estremecerse, evita los pecados graves más por conveniencia que por amor. Los pequeños desórdenes del corazón no le preocupan. No hay herida porque nunca hubo una verdadera cercanía. Cuando no se ama, la distancia no duele. También habló de la resistencia al cambio. El tibio quiere una religión que lo consuele, no que lo transforme. Escucha solo lo que confirma su comodidad. Cuando la fe exige algo difícil, se defiende, se justifica, se aleja. Prefiere un Dios que no incomode. Pero la fe viva acepta el desafío y se deja moldear, incluso cuando duele. Finalmente, Cristo señaló la comparación constante. El tibio no se mide con él, sino con los demás. Se tranquiliza mirando a quienes practican menos. Se siente seguro porque no es como otros. Pero Dios no compara. No pregunta si alguien fue mejor que su vecino, sino si respondió al amor que recibió. Cristo dijo que quien se reconozca en estas señales no debe desesperar. Mientras hay vida, hay esperanza. El corazón tibio puede arder. La piedra puede ablandarse. La tragedia no es haber sido tibio, sino negarse a despertar. Muchos escuchan advertencias como esta y las descartan. Se dicen que no es para ellos. Siguen igual hasta que ya no queda tiempo. Y entonces, cuando ya no hay excusas ni costumbres que los protejan, descubren que una vida entera de gestos vacíos no construyó nada. Por eso esta llamada es urgente. No acusa, invita, no condena, despierta, pero exige una respuesta real, no otro gesto más. Brígida volvió a mirar a aquella mujer y comprendió que el mayor tormento no era el fuego, sino la certeza de haber tenido todas las oportunidades y no haber tomado ninguna. No fue engañada, no fue forzada, no fue arrastrada por una vida desordenada. Simplemente vivió satisfecha con una fe sin vida. Esa satisfacción fue su perdición. Cristo le mostró que el infierno no está lleno solo de rebeldes, sino también de almas que nunca se interesaron de verdad. Entonces Brígida preguntó si los tibios podían arrepentirse, si existía esperanza para quienes se reconocen en esta descripción. La respuesta fue inmediata. Mientras el alma vive, siempre hay esperanza. El corazón puede despertar. La gracia no deja de llamar. Dios no se cansa de ofrecer caminos de regreso. Pero también dejó claro algo inquietante. La mayoría de los tibios no se pierde porque no pueda cambiar, sino porque no quiere hacerlo. Escuchan advertencias y las minimizan. Se convencen de que hablan de otros, protegen su comodidad espiritual, prefieren seguir igual porque cambiar implica incomodidad, esfuerzo, renuncia. La tibieza se defiende a sí misma, se justifica, se vuelve experta en excusas.
Y así pasan los días, los años, hasta que el tiempo se agota sin que el alma lo note. Cristo dijo que no desea hábitos, sino corazones. No busca actuaciones correctas, sino amor real. Prefiere un solo instante de deseo sincero a décadas de gestos vacíos. Porque ese instante puede abrir la puerta a una transformación verdadera. Pero esa puerta solo se abre desde dentro. Dios no la fuerza. Llama, espera, insiste, pero respeta la libertad incluso cuando esa libertad elige perderse. Brígida entendió que esta visión no era para describir un castigo, sino para provocar una elección. Una decisión que debe tomarse mientras aún se respira, porque después de la muerte ya no hay preguntas, solo respuestas definitivas. Y muchas de ellas llegan demasiado tarde. Cristo le pidió que transmitiera esta advertencia sin suavizarla, que dijera con claridad que el pecado más peligroso no siempre se nota, que hay almas que cumplen todo y aún así no llegan a Él, que practican la fe sin poseerla, que conservan la apariencia de piedad mientras rechazan su fuerza transformadora. Dijo también algo que estremeció a Brígida: prefiero a un pecador que sabe que me necesita que a un justo que jamás ha sentido necesidad alguna. El primero puede clamar, el segundo se cree a salvo, y quien no clama, no recibe, no porque Dios se niegue, sino porque no se le ha pedido nada de verdad. La mujer de la visión nunca abrió su corazón, nunca una sola vez. Y ahora la puerta estaba cerrada para siempre. Esa fue la verdad más dura. No que Dios la rechazara, sino que ella nunca lo eligió. Y esa elección, repetida durante toda una vida, se volvió eterna. Ahora la pregunta ya no se dirige a Brígida, sino a ti. No para acusarte, sino para invitarte a mirar con sinceridad. Porque el tibio casi nunca se reconoce como tal. Cree que está bien. Esa es parte del peligro. La comodidad vuelve invisible el problema. Por eso conviene detenerse y examinar el propio corazón sin prisas, sin defensas, sin comparaciones. Piensa en tu oración, no en cuántas veces rezas ni en cuántas fórmulas conoces, sino en cómo rezas. Cuando hablas con Dios, hay alguien dentro de ti que realmente esté presente. Hay deseo, aunque sea pequeño, de encuentro. O la oración es algo que completas para poder seguir con lo que de verdad te interesa. Un diálogo sin atención se convierte en ruido y el corazón se acostumbra a no escuchar. Piensa en la misa, no en si asistes, sino en cómo estás allí. Cuando te sientas, cuando te pones de pie, cuando te arrodillas, ¿dónde está tu interior? No tu cuerpo, sino tu atención. El misterio más grande ocurre ante ti. ¿Te afecta? ¿Te conmueve? ¿O miras el reloj esperando que termine? La diferencia no es externa, es profunda. Piensa en la comunión. Cuando recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué sucede dentro de ti? No se trata de sentir emociones intensas, sino de conciencia. ¿Sabes a quién recibes? Hay gratitud, reverencia, hambre espiritual. ¿O no notarías diferencia si fuera solo pan? La costumbre puede anestesiar incluso lo sagrado. Piensa en tus pecados. Cuando caes, te duele. No por miedo al castigo, sino por la distancia que crea. Sientes la herida de haber elegido tu voluntad por encima de la de Dios. O simplemente anotas la falta para mencionarla más adelante sin que nada cambie. Cuando el pecado ya no duele, algo se ha endurecido. Piensa en tu crecimiento. ¿Estás hoy más cerca de Dios que hace un año? ¿O sigues exactamente igual que hace 10, 20, con las mismas rutinas, los mismos mínimos, la misma comodidad? La fe viva transforma. Si no hay transformación, algo falta. Estas preguntas no buscan condenarte, buscan despertarte. Si al responderlas reconoces incomodidad, no la apartes. Esa incomodidad puede ser gracia, puede ser el llamado que esta mujer ignoró durante toda su vida. Todavía hay tiempo, todavía hay puerta, pero nadie puede abrirla por ti.
Cristo no busca perfección inmediata, busca verdad. Un corazón sincero, aunque sea frágil, vale más que una vida entera de gestos vacíos. Si reconoces tibieza, no te escondas, no te defiendas. La verdad, aunque duela, es el inicio de la vida. Si al mirarte por dentro has reconocido rasgos de esa tibieza silenciosa, no te desesperes. La desesperación nunca viene de Dios. Lo que Él busca no es que te hundas, sino que despiertes. Estás vivo. Eso significa que la historia aún no está cerrada. La puerta sigue del lado de adentro y puede abrirse ahora, no mañana, no cuando todo esté más cómodo, sino en este momento concreto. El cambio no comienza con grandes promesas ni con gestos espectaculares. Comienza con una verdad dicha sin máscaras, presentarte ante Dios tal como estás, sin justificarte, sin recitar fórmulas aprendidas, sin proteger tu imagen espiritual. Decirle con sencillez lo que quizá nunca te has atrevido a admitir, que has cumplido muchas cosas, pero que tu corazón ha estado lejos, que has repetido oraciones, pero no siempre has amado, que has mantenido hábitos, pero has evitado el encuentro. Cristo no se escandaliza de esa verdad, la espera. Lo que no puede sanar es lo que se oculta. Por eso, el primer paso es entregar el corazón y no solo la conducta. Permitir que Dios toque lo que más cuesta, incluso lo que duele. Dejar que rompa rutinas que te mantienen cómodo, pero inmóvil. La fe viva incomoda porque transforma. Elegir arder en lugar de permanecer tibio implica renuncia. Renuncia a la fe mínima, a la religión que no exige nada, a la idea de que basta con cumplir. Implica aceptar que amar de verdad cambia prioridades, tiempo, decisiones. Pero también implica descubrir una vida que nunca se conoce desde la tibieza. Una vida en la que Dios deja de ser una idea y se vuelve presencia. No se trata de sentir emociones intensas todo el tiempo. Se trata de intención, de querer amar, incluso cuando no se siente nada. De buscar a Dios aún en la sequedad, de luchar, de levantarse, de volver a intentar. El amor crece así, no por sensaciones, sino por decisiones repetidas. La mujer que Brígida vio nunca hizo esta elección, no porque no pudiera, sino porque no quiso. Siempre hubo algo más urgente, más cómodo, más seguro. Hoy tú puedes elegir distinto, no comparándote con otros, no mirando hacia afuera, sino respondiendo a lo que se te pide a ti. Dios no pide lo que no da. Si te invita a una fe viva, también ofrece la gracia para vivirla, pero no la impone. Espera tu sí, un sí imperfecto, tembloroso, pero real. Ese sí abre una historia nueva, no mañana, hoy. No dejes que esta llamada se diluya. La tibieza siempre promete que habrá tiempo después. Esa promesa es su mayor mentira. El tiempo que importa es el que tienes ahora, y lo que hagas con él puede cambiarlo todo. Imagina presentarte ante Dios sin defensas, sin discursos, sin apoyarte en lo que has hecho durante años. Solo tú y la verdad de tu corazón. Ese es el lugar donde comienza la fe viva, no en la perfección, sino en la rendición. Decirle con honestidad que temes haber sido tibio, que quizá le diste gestos, pero no te entregaste por completo, que lo mantuviste cerca, pero nunca en el centro. Ese reconocimiento no humilla, libera, porque Dios no espera una actuación impecable, espera un corazón abierto. Cuando el alma se atreve a decir la verdad, la gracia encuentra por dónde entrar, no con violencia, sino como un fuego que empieza pequeño y crece si se lo alimenta. Elegir una fe viva significa permitir que Dios desordene lo que parecía estar en orden, que cuestione rutinas, que sacuda seguridades, que incomode zonas que habías decidido no tocar. La tibieza protege esas zonas, el amor las expone, y aunque al principio asuste, ahí comienza la sanación. La oración cambia cuando deja de ser repetición y se vuelve encuentro. Incluso en el silencio, incluso en la sequedad, incluso cuando no hay palabras.
Permanecer ante Dios con el corazón disponible vale más que 1000 fórmulas dichas sin atención. La misa cambia cuando deja de ser asistencia y se vuelve presencia. Cuando el misterio deja de pasar delante de ti sin tocarte. También cambia la relación con el pecado. Ya no se trata solo de evitar lo grave, sino de cuidar el vínculo, de no acostumbrarse a la distancia, de dolerse cuando algo hiere la relación. Ese dolor no es culpa enfermiza, es señal de amor. Donde hay amor, hay sensibilidad. La fe viva no elimina las caídas, pero transforma la manera de levantarse. Ya no se vuelve al mismo lugar con resignación, sino con hambre de cambio. Se lucha, y esa lucha, aunque imperfecta, agrada a Dios más que una vida cómoda sin combate. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas con el corazón, de dejar que Dios esté realmente presente en lo que ya haces, de pasar de la apariencia a la verdad, de la costumbre al encuentro, de la tibieza al fuego. La mujer que Brígida vio tuvo todas las oportunidades y las dejó pasar. Tú no eres ella. Todavía puedes elegir, todavía puedes abrir, todavía puedes decir sí. Pero ese sí no puede quedarse en una intención vaga. Debe traducirse en decisiones concretas. Aunque sean pequeñas, aunque cuesten, el amor verdadero siempre cuesta algo. Pero lo que cuesta salva. Lo que no cuesta, adormece. Y una fe que adormece es peligrosa porque parece vida, pero no lo es. Hay un momento en el que ya no basta con entender. Entender no cambia nada si no se convierte en decisión. Muchos comprenden estas verdades, asienten interiormente y luego siguen exactamente igual. Eso es lo que hace tan peligrosa la tibieza. Permite escuchar cosas profundas sin dejar que toquen la vida. Por eso ahora la pregunta es sencilla y directa. ¿Qué vas a hacer con lo que has visto de ti mismo? No se trata de transformarlo todo de una vez. Nadie ama así. Se trata de empezar por un acto real. Tal vez sea apagar distracciones cuando oras. Tal vez sea permanecer unos minutos más en silencio. Tal vez sea examinar tu conciencia con más verdad. Tal vez sea pedir ayuda donde siempre fingiste que estabas bien. Lo pequeño, cuando es verdadero, abre camino a lo grande. Dios no busca héroes espirituales. Busca corazones disponibles. Personas que digan la verdad aunque les incomode. Personas que no se escondan detrás de la costumbre ni de la comparación. Personas que prefieran una fe frágil pero viva a una fe correcta pero muerta. La tibieza siempre susurra que no es urgente, que mañana bastará, que no es tan grave. Pero esa voz no viene del amor. El amor llama ahora. No con gritos, sino con una claridad que no deja en paz. Esa inquietud que sientes no es un problema, es una gracia, es la señal de que algo dentro de ti aún puede arder. La fe viva no es una emoción constante, es una elección diaria. A veces se siente, a veces no. A veces consuela, a veces exige, pero siempre llama a salir de uno mismo. Y eso es lo que la tibieza evita a toda costa. Prefiere una religión que no desinstale nada. Pero Dios no entra en una vida para dejarla intacta. Entra para transformarla. No tengas miedo de perder una fe cómoda. Ten miedo de perder una fe verdadera sin haberla vivido. No tengas miedo de cambiar. Ten miedo de quedarte igual creyendo que eso es suficiente. El mayor engaño no es el pecado evidente, sino la tranquilidad falsa. Todavía respiras, todavía eliges, todavía puedes decirle a Dios, no con palabras bonitas, sino con hechos simples. Quiero que estés de verdad. No quiero seguir igual. No quiero una fe heredada, quiero una fe vivida. No quiero cumplir, quiero amar. Ese deseo, aunque sea débil, es más poderoso que años de rutina, porque donde hay deseo, Dios puede obrar, y donde Dios obra, la tibieza no puede sobrevivir. Postrar el corazón ante Dios no es una imagen poética, es una decisión concreta. Es dejar de negociar con la fe y empezar a vivirla con verdad.
Es reconocer que cumplir no basta si el amor no está presente. Decirle a Dios, sin rodeos, que temes haber vivido demasiado tiempo a medias, que has protegido tu comodidad espiritual más de lo que has buscado su presencia, que le diste rutinas, pero no siempre le diste el centro. Ese reconocimiento, cuando es sincero, abre algo profundo. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque la verdad lo tiene. Dios no rechaza a quien se le presenta vacío. El vacío es precisamente el espacio donde Él puede entrar. Lo que no puede llenar es un corazón que se cree lleno. Elegir una fe viva implica permitir que algo muera. Muere la imagen que tienes de ti mismo como alguien que ya está bien. Muere la necesidad de sentirte seguro comparándote con otros. Muere la religión que solo sirve para tranquilizar la conciencia. Y en ese morir comienza una vida distinta, más real, más exigente, más libre. La mujer que Brígida vio nunca permitió esa muerte. Conservó la apariencia hasta el final. Vivió satisfecha. Ahora conoce el precio de esa satisfacción. No para asustarte, sino para advertirte, porque su historia no es una condena escrita, es una llamada urgente mientras aún hay tiempo. El peligro no es no creer, el peligro es creer sin amar, practicar sin desear, rezar sin encontrarse, asistir sin estar. El pecado más silencioso no es lo que haces mal, sino lo que nunca haces con el corazón. Esa ausencia pesa más de lo que imaginas. Hoy puedes elegir distinto, no mañana, no cuando tengas más ganas, no cuando sea más fácil. Hoy, abrir la puerta, decirle a Dios que no quieres una fe de costumbre, que no quieres llegar al final y descubrir que todo fue vacío, que prefieres el fuego al hielo, la vida al adormecimiento, el amor al cumplimiento. Dios no fuerza puertas. Nunca lo ha hecho, pero llama incluso ahora, a través de esta inquietud que no se va. Si la ignoras, volverás a la rutina y todo seguirá igual. Si la escuchas, algo comenzará a moverse por dentro. No necesitas palabras perfectas, necesitas verdad, un sí torpe pero real, un deseo pequeño pero honesto. Eso basta para que la gracia actúe. Eso basta para que el corazón despierte. La pregunta ya no es qué le ocurrió a aquella mujer. La pregunta es ¿qué vas a hacer tú? Porque la fe viva no se hereda, se elige. Y esa elección, hecha hoy, puede cambiar tu eternidad.